la Argentina está en una situación bastante compleja. El Chaco no es una excepción a la complejidad y a las dificultades que tiene hoy el sector, pero básicamente lo que se resiente es todo un sistema que tenía un formato determinado para financiarse vía el aporte del salario de los trabajadores, que termina disperso y destrozado cuando en los 90 se produce la desregulación de las obras sociales y la libre opción de cambiar de obra social. A eso súmenle la proliferación extraordinaria de obras sociales pequeñas, de baja cantidad de afiliados, que hacen casi imposible que se pueda dar una prestación razonable, y entonces hoy tenemos 300 y pico de obras sociales, y nadie ha intentado reformar de fondo la situación de la seguridad social, que, como decíamos fuera de cámara, ¿no es cierto?, si la seguridad social entra en crisis, como ha entrado en este momento, producto de varias causas que ahora voy a decir, esa gente que estaba demandando en el sector privado de la atención médica vía su obra social, ¿a dónde va a terminar? En el Estado. Con lo cual el presupuesto del Estado, que es muy bajo en la Argentina, sobre todo para la atención privada, porque viene prácticamente de todo lo conglomerado de obras sociales sindicales, que son generalmente de aportes privados, entonces tenemos un problema ahí de sustentabilidad de un sistema que ha colapsado ahora, pero que viene con 30, 40 años de desgracias consecutivas. Entonces, el problema es que Beveridge, el padre de la seguridad social inglesa, es que no hay seguridad social sin pleno empleo. Esto sirve tanto para la seguridad social de los jubilados como para las obras sociales que se rigen por un sistema de seguridad social. Si el mercado laboral en Argentina tiene en este momento un 40 o 50% de empleados que están fuera del sistema, que están trabajando en negro y que por ende no están aportando a la seguridad social, ese individuo está demandando en el hospital público, que es lo que decíamos recién, y por otro lado, la obra social se va desfinanciando. Entonces ustedes tienen en este momento obras sociales muy pequeñas cuyo mecanismo de subsistencia, que el gobierno actual está intentando modificarlo, se basa en desregular a través de prepagas, de cosas por el estilo, que entonces toman esos afiliados, le cobran un adicional, etcétera, etcétera, y pueden entrar al sistema. Eso también está hoy en la picota y está en crisis. El segundo problema es el tremendo aumento de los insumos médicos y de los medicamentos, del cual casi nadie habla. El impacto de medicamentos e insumos hospitalarios ha sido monumental, no tiene nada que ver con las cifras del INDEC. El INDEC mide una cosa que pregunté a mucha gente y nunca me pudieron contestar. Vas a ver en la última medición del INDEC que dice salud 2,9%. ¿Sabes qué son eso de las prepagas? ¿Sabes cuánta gente cubren las prepagas en el país? El 10, el 12% de la población total. O sea que tenés un 88, un 90% por fuera de las prepagas, pero sin embargo, la prensa, sobre todo la prensa de Buenos Aires, te habla de las prepagas como si el 80 o el 90% de la población esté cubierto por eso. Entonces, ¿por qué miden eso y no miden el verdadero costo de salud, que es todo el resto que queda del 90% que no está comprendido en las prepagas? Entonces, primero, lo que te decía, si vos no tenés sustento de financiamiento vía el salario, que es la forma en que se financia el tema de obras sociales, si eso cae por caída del salario real, por desocupación, por gente que trabajando en negro, etcétera, etcétera, nosotros tenemos una crisis severa del sistema. Y esto pasa a nivel de todo el país. Si nos referimos a la situación del Chaco, bueno, no sé cómo está salud pública, ignoro, no voy a aventurarme a hablar de la salud pública sin tener datos concretos, pero sí puedo hablar a nivel de las obras sociales, y sobre todo la obra social del INSEP, que es
la obra social casi hegemónica, por la cantidad de afiliados que tiene, de 300.000 afiliados, cosas por el estilo, tiene una significación muy grande, para el caso de la Federación Médica prácticamente el 70% de la facturación. Entonces, si ahí tenemos problemas, bueno, el problema del sector privado de la salud en el Chaco está realmente muy grave. Ahora, nosotros entendemos todo lo que pasa. No queremos cargar las tintas sobre un gobierno en particular, porque esto abarca a gobiernos de 3 signos políticos distintos que han gobernado el Chaco los últimos 40 años. ¿No es cierto? Y con todos hemos tenido algún problema, algunos de más relevancia, otros de menos relevancia, algunos con los que no tuvimos ningún diálogo y otros con los que sí tuvimos muy buen diálogo. Con este tenemos muy buen diálogo, pero los resultados están siendo poco satisfactorios en cuanto a nivel arancelario, cumplimiento de la fecha de pago, etcétera, etcétera. Nosotros estamos cargando sobre nosotros un impacto en la capacidad crediticia con el Banco del Chaco, que es donde tenemos la cuenta y donde entran los cheques del INSEP, y por lo tanto tenemos ahí un problema que no lo magnificamos a un gobierno que tiene 1 año y medio de trayectoria, que recién asume y que se encuentra con un panorama devastador cuando asume la gobernación. Y queremos tener un diálogo constructivo como siempre. Nosotros hemos cuidado del INSEP lo más que podemos, tratando de que sea lo más eficiente posible. Van a tener que hacer un trabajo muy intenso de eficientización de la obra social, para lo cual nosotros estamos dispuestos a ayudar. Pero nosotros no podemos intervenir en cosas a las cuales no nos invitan a intervenir. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros decimos, si el INSEP es tan importante para la facturación de los médicos, si los aranceles hoy son realmente bajos, que están cubriendo sobre todo en el valor de la consulta, el valor de las prestaciones sanatoriales, ¿no es cierto?, y de todo el espectro de la salud, no solamente los médicos, los sanatorios, sino los bioquímicos, los odontólogos, los kinesiólogos, etcétera, etcétera. Este es un sector muy dinámico de la economía del Chaco, es un sector de servicios que factura mucho dinero, que mueve mucho dinero, que aporta mucho dinero en impuestos, y supongo que dentro de la actividad privada, si no la más grande después del Estado, está entre las 2 o 3 primeras. Entonces, si yo desfinancio al sector salud en el Chaco y tengo un problema serio con la salud privada del Chaco, ¿qué va a pasar? La crisis de las obras sociales en el Chaco se trasladan inmediatamente a demandar en otros sectores del sector público, y entonces ahí van a abarrotar los hospitales públicos de la provincia. Entonces, estamos ante ese panorama complejo, con vocación de diálogo y de tratar de aportar soluciones, y necesitamos dialogar. Me interesa la lectura que estás haciendo y el análisis que haces respecto a cómo se dan la cadena de los eslabones para esta situación puntual en la que estamos atravesando. ¿Cómo considerás que se corta un eslabón y se puede revertir esta situación? Con una enorme reforma del sistema de atención médica. Y no hablo de salud, hablo de atención médica, que son dos conceptos distintos. En salud los sistemas de salud comprenden a varios ministerios, ¿no? Educación, vivienda, servicios básicos y salud pública, pero no solamente salud pública. En cambio, el sistema de atención médica comprende a salud pública y a las obras sociales. Y al sector privado, que vendrían a ser las prepagas, que en la provincia del Chaco es absolutamente minúsculo. OSDE tiene 2 millones de afiliados aproximadamente en el país, en el Chaco tiene 14.000. Entonces, la magnitud del sector privado en la provincia del Chaco es muy, muy mínima y muy poco, ¿cómo te puedo decir?, impactante en el resultado. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos es obras sociales con una muy hegemónica que es el INSEP, y después un 30% está el PAMI y las obras sociales sindicales varias. El por qué ha pasado todo esto, y bueno, porque expliqué recién, si yo tengo un impuesto sobre el salario, que es con el que se financia la seguridad social, si tengo gente fuera del sistema, no tengo aporte. Claro.
Y entonces las obras sociales más grandes pueden sostenerse con 20, 30, 40 mil afiliados porque tienen una base de sustento bastante grande y esa masa crítica puede aguantar este sistema. Pero las obras sociales que tienen 2 o 3 mil afiliados no tienen ninguna posibilidad de seguir viviendo, o sea, de seguir superviviendo. Vos me preguntás qué hay que hacer. Bueno, a ver, la Argentina tiene 2 antecedentes históricos en los últimos 60 años que intentaban modificar el sistema de atención médica. Uno fue el SNIS, Sistema Nacional Integrado de Salud, 1975, donde yo lo recuerdo bien porque fue el año que volví después de estudiar y de recibirme médico y de haber hecho mi especialidad en Buenos Aires. Llegué acá en pleno lanzamiento del SNIS, que se probó solo en 4 provincias. Una de ellas el Chaco. En ese caso, miren, en el Chaco, que en ese entonces, no sé, habría 300, 400 médicos en toda la provincia, la enorme mayoría de los médicos entró al sistema. Un sistema basado en el hospital público, con unos sueldos extraordinarios al principio. A los 6 meses capotó, básicamente porque hubo una enorme resistencia de los sindicatos a perder la caja de las obras sociales, ¿no? El segundo intento lo hizo Alfonsín con Aldo en el 87. Claro. El Seguro Nacional de Salud, cuya ley, la 23660, sigue vigente hasta hoy con alguna reforma, pero sigue vigente hasta hoy. Claro. No existen agentes del Seguro de Salud, como se los pasó a llamar a las obras sociales, y no existió en la práctica el Seguro Nacional de Salud. Fuera de esos 2 intentos, que eran intentos macros de reforma del sistema de atención médica, no más nada. Desde el 87 hasta ahora, lo único que tuvimos fueron parches, recontraparches, toque así, que yo, los médicos federales de la época de Ginés González, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera se tocó el fondo de la cuestión. Porque no es fácil resolver este problema, que debiera ser abordado en forma integral y luego de una mesa de concertación, que es de la única forma en que se puede llegar a buen destino, a poder reformar el sistema de atención médica con una financiación que alcance para todos, con lo cual no solo hay que reconvertir las obras sociales, sino que también tenemos que reconvertir el sector prestador. Es el sector prestador que tenemos, es el que necesita la población, está sobredimensionado, está subdimensionado, no lo sabemos, pero sí que al crecimiento de la obra social, allá en la década del 70, 80, que fue el auge de las obras sociales, ¿cierto? El sector prestador también creció de una manera desmesurada, sin que se aplique la lógica de cuál es la verdadera demanda que existe para generar una oferta que sea racional con esa demanda. Nosotros trabajamos eso. El Banco Mundial intentó hacer una reforma del sistema de obras sociales y financió esa operatoria, y nosotros en aquel momento, en un grupo que teníamos en Buenos Aires relacionado con la seguridad social, dijimos, bueno, pero nosotros colaboremos desde el sector nuestro para que nosotros tengamos una responsabilidad también en reconvertir el sector que nos pertenece y al cual representamos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en un modelo de expansión económica, como fueron las décadas del 70-80 en el sentido de cómo funcionaban las obras sociales en aquel entonces, con una abundancia de dinero bastante importante, cuando viene la contracción económica, ese sistema siguió existiendo. O sea, si yo me compro un tomógrafo, miro, y el de al lado me mira a mí y me dice, voy a comprar otro tomógrafo. En un momento dado, la ciudad de Buenos Aires tenía la mayor cantidad de tomógrafos, cuando la tomografía era una cosa revolucionaria, tenía la mayor cantidad de tomógrafos por metro cuadrado de cualquier lugar del mundo, con lo cual había una sobresaturación de aparatos que hacen que para financiar ese aparato vos tengas que crear demanda.
Claro. O sea, el exceso de oferta, o sea, somos muchos los que prestamos acá, condiciona la demanda, ¿no? Porque además hay que pedir ese estudio para que se pueda financiar ese par. Entonces, todo eso significa que la concertación tiene que ser entre prestadores, entre financiadores, entre el gobierno nacional, entre el gobierno provincial, etcétera, etcétera, e ir a un sistema. Miren, yo estudié, porque cuando hice la maestría de salud, que la hicimos aquí, tuvimos un módulo internacional en Río de Janeiro para ver el sistema único de salud que tiene rango constitucional en Brasil. Nosotros lo que hicimos fue conversar con los distintos, y cada estado de Brasil adaptaba el sistema único de salud a su realidad regional, porque este país no es igual. Uno lee o ve los programas periodísticos de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y todo está centrado en Buenos Aires y en qué pasa en el AMBA, y desconocen absolutamente lo que pasa en las provincias. Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto se arregla en una gran concertación con todos los sectores, si no estamos agonizando de la manera que estamos agonizando. La verdad que, bueno, tuvimos un muy interesante análisis, que también, a ver, en el contexto en el que estamos, uno dice, ¿no? Si plantear una reforma de atención médica en un contexto donde tenemos planteándose el de financiamiento del Garraham, lo veo complejo, al menos eso, no sé si coincide. A ver, yo entiendo algunas cosas que han pasado y que están pasando en este país, sin compartir muchas de ellas. Sí. Yo no soy un hombre de la política, jamás tuve militancia política de ningún tipo, me declaro libre pensador e independiente, y entonces siempre tengo algún conflicto con el poder político, porque es casi natural que prestador versus financiador estemos en la puja permanente, ¿no es cierto? O sea que esto abarca al gobierno de cualquier signo. La Federación Médica tiene una tradición antiquísima, desde su fundación hasta ahora, de no tener pertenencia política partidaria alguna. Y esto lo hemos cuidado para tener la independencia de poder criticar cuando hay que criticar y felicitar cuando hay que felicitar. Claro. Entonces, nosotros no tenemos pertenencia, no tenemos disciplina para con ningún partido político, pero sí tenemos la concepción del bienestar de la gente, que creo que es lo más importante. Entonces, el sistema que viene funcionando tan mal desde tantos años ha generado distorsiones como el plus, como todo esto, que alteran drásticamente la relación médico-paciente. No es una situación agradable, pero hay que entender también que lo que se le está pagando a un médico, hoy es 12. Yo salgo de ahí, me voy al lado a la Federación Médica a firmar los cheques que hoy acaba de pagar el INSEP, que si es el 100%. Primera cosa. Pasaron 12 días de comer mes. Ustedes saben perfectamente que en esos 12 días están los alquileres, las tarjetas, los gastos comunes, etcétera, etcétera, de una obra social que obviamente tiene la concepción de tener un salarial, tal cual, si no le pagan el día 5 a los empleados públicos, la batahola que se arma, y encima le están pagando el mes anterior, y nosotros nos están pagando 2 meses anterior. Entonces, en este momento, con inflación baja, etcétera, etcétera, no es tan grave, pero cuando la inflación era del 10, 15, 20%, ¿no es cierto?, pagarnos 2 meses más tarde tiene una desvalorización del dinero extraordinario. A eso súmenle que a los bajos aranceles tenés rentas, ganancias, seguros, mala praxis, etcétera, etcétera. O sea que realmente lo que le queda al médico del arancel es hay un recorte extraordinario sobre sus saberes. Pero yo, a ver, pretendo que el gobierno de Chaco entienda que nosotros no somos una dificultad, que nosotros estamos para ayudar. Y a mí me ha pasado de una larguísima trayectoria en este tema, prácticamente 50 años en este asunto, que son los gobiernos en general, del signo que fueran, son bastante resistentes a la ayuda. Y cualquier crítica la toman como una agresión. Y yo reivindico mi derecho a criticar como ciudadano
como ciudadano que cumple con todos los requisitos de impuestos, etcétera, etcétera, y que me toca conducir la más grande de las instituciones médicas de esta provincia. Entonces, apelo a la buena voluntad de los que tienen que decidir para convocarnos a discutir seriamente este tema. Totalmente. Y no imponerse, como lo están haciendo, y a veces con modos que no son demasiado elogiables, ¿no? Miguel, gracias por estar aquí en los estudios, como siempre. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a